Buenas noches, mis hermanos y amigos. Cuando observamos al mundo y nos preguntamos quiénes son las personas más valiosas en este mundo, bueno, si alguien encuentra la fórmula precisa para sanar todo tipo de cáncer, esa sería una persona realmente valiosa. O que sane a alguien que encuentre la fórmula para sanar definitivamente la diabetes. O toda enfermedad de las llamadas catastróficas. Diríamos, esas personas sí que son valiosas, que valen su peso en oro. Pero cuando se trata del Señor, cuando se trata de Dios, ¿quiénes son para el Señor las personas más valiosas en este mundo? Porque en vano es que el mundo nos tenga como algo valioso e importante. Porque lo que realmente cuenta es que si somos valiosos para Dios, si somos valiosos para el Señor. Y eso es lo que realmente cuenta. ¿Quiénes entonces son las personas más valiosas para el Señor? En el libro de Mateo, capítulo 5, Mateo, capítulo 5, el Señor Jesucristo nos habla de esas personas valiosas. Sí, Mateo 5. Voy a leer desde el verso 13. La palabra del Señor nos dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo nos habla aquí de que como creyentes, como sus discípulos, somos la sal de la tierra. La sal de la tierra. Y ustedes saben lo que provoca la sal. La sal da sabor, pero la sal también puede causar escozor en la piel. O sea, da sabor a las comidas y buena es la sal. Pero como sal, lo que el Señor nos dice es que debemos contribuir a que este mundo no se pudra, no se dañe más. Acuérdense ustedes que en los tiempos del Señor Jesús se usaba la sal para preservar los alimentos, para cuidar los alimentos, especialmente las carnes, ¿no? Con eso preservaban la carne, bueno, y los alimentos, ¿no? Y él habla de que como sal, el creyente, nosotros los discípulos de Cristo, lo que debemos hacer es contribuir a que el mundo no se pudra. Porque el mensaje del Evangelio es sal que detiene la corrupción, que detiene la maldad. El mundo necesita personas valiosas que sean sal, que sean realmente sal. Dice el Señor: mas si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. ¿De qué habla el Señor aquí? Que la sal se desvaneciere cuando pierde su sabor. Bueno, cuando la sal pierde su sabor es porque
hermanos míos, nos parecemos tanto al mundo que el mundo no puede ver diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Uno que dice que es cristiano practica las mismas cosas que alguien que no es cristiano. Entonces no hay diferencia, no hay influencia. Ahí no sirve la sal. Por eso el Señor dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Esa es la importancia de comprender que como cristianos, como discípulos del Señor Jesucristo, debemos ser sal y no parecernos al mundo, no formar parte del mundo, porque la sal se desvanece y dice no sirve más para nada. Es lamentable cuando puede haber un creyente que siendo creyente, sabiendo que Cristo es Señor y Salvador, por estar en permanente contacto con el mundo, se parece al mundo, se amista con el mundo. Y que dice Santiago, quien quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La sal no sirve para nada, más para que los hombres la pisoteen. Pisoteen. ¿Qué pasa cuando un cristiano en medio del mundo dice que es cristiano? La gente se le burla, la gente se le ríe y dice toda clase de cosas, ¿no?, que van en detrimento de la iglesia del Señor. Por eso repito, el Señor dice, no sirve más para nada, sino para ser echada y fuera y hollada por los hombres. Mis hermanos, como creyentes, como discípulos de Cristo, debemos ser sal, debemos influenciar para que la corrupción que hay en este mundo no siga, porque el único mensaje que detiene la corrupción es el mensaje del Evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si usted es una persona que testifica de Cristo, que habla de Cristo a otros, que va dando la palabra, usted es una persona valiosa. Sí, muy valiosa. Porque usted está testificando el Señor. Usted está regando la sal. Está regando la sal. Para eso estamos, hermanos. Para eso estamos. Esa es la iglesia del Señor. Esos son los cristianos. O deben ser los cristianos. Personas valiosas para Dios. Porque un cristiano que simplemente no habla de Cristo, no dice a nadie que es cristiano, no habla de nadie del Evangelio, no sirve para nada. Escúcheme, no lo digo yo. Lo dice la palabra del Señor. No sirve para nada. Y cuando el Señor dice en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad en las alturas, ¿no?, donde todo el mundo la ve, es imposible que se pueda esconder. Un cristiano, siendo luz, no está para guardarse o esconderse debajo de la cama o debajo de la mesa. El creyente, el Hijo de Dios, debe dar luz. ¿Y cómo? Poniéndose encima, dar luz. Dar luz. Y ustedes saben que las tinieblas son sinónimo de oscuridad, de corrupción. Pero cuando hay una pequeña luz, algo alumbra, ¿verdad? ¿No? Puede ser un cuarto oscuro, no oscuro, ¿no?, con totalmente negro. Pero si hay una lucecita al fondo, se nota esa lucecita, se nota esa luz. Y hermanos, eso es lo que el Señor manda a sus discípulos, a nosotros los hijos de Dios. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Pero el Señor dice más, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Donde quiera que estemos como cristianos, debemos dar un buen testimonio de lo que somos y a quién representamos. Hermanos, donde usted esté, en su trabajo, en su vecindario, en su casa, usted es un embajador del Señor Jesucristo. Es un embajador. Y como embajador de Cristo, usted debe mostrar sus credenciales al mundo de dónde pertenece y quién es. Que usted es un cristiano, un discípulo de Cristo. Debe usted ser sal y luz. Debemos ser sal y luz. Todo creyente, todo hijo o hija de Dios que proclama el Evangelio, que habla a otros de Cristo, es una persona valiosa.
valiosa. Porque cuando un creyente testifica de Cristo, no solamente que la sal y la luz hacen su efecto, sino que ese creyente, sea hombre o mujer, se siente edificado, se siente bien en lo interno, en lo espiritual, siente que toma fuerzas, porque cada vez que testificamos de Cristo, como que nuestras fuerzas se renuevan, nos fortalecemos en Él, en la fe, en la confianza. Así es, mis hermanos. A eso se refiere Pablo cuando dice: ay de mí si no hablo, si no predico el evangelio. Ay de mí, porque el creyente que no testifica de Cristo, que no habla del evangelio, su vida espiritual no es buena. No es buena, se enferma espiritualmente. Su fe tiembla, tambalea. Eso es importante, mis hermanos, que seamos sal y luz, personas valiosas para la gloria del Señor. Miren, en la carta a los Colosenses, capítulo 4 de la carta a los Colosenses, leo aquí los versos 5 y 6. Así nos dice la palabra del Señor. Colosenses 4, 5 y 6. Dice la palabra de Dios: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sabiamente con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no son creyentes, los que no son cristianos. Dice: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿A qué se refiere andad sabiamente? Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo, cuando llamaba a los discípulos, decía: vengan y los haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Aquellos que saben algo de pesca, no soy un erudito, simplemente pregunto, investigo, simplemente eso, saben que dónde se pone la carnada, cuando está la luna abajo o arriba. Bueno, ellos saben, ¿no? Han aprendido sabiduría para hacer su trabajo. Un pescador, el pescador, el cristiano debe ser un pescador. Por eso dice: andad sabiamente, sabiamente. A veces, conversando con una persona no cristiana, hablando con jóvenes y todo, ¿qué es lo que más les gusta a los jóvenes? Hablar de deportes, ¿no? Bueno, el cristiano debe saber de deportes y entrar en ese, ¿no? El deporte, y del deporte llevarlo a Cristo, ir introduciendo el evangelio, hasta que esa persona ya se encuentre en una conversación hablando de Jesucristo. Andad sabiamente, ¿no? Sabiamente. Hablar de lo que está sucediendo con este coronavirus, ¿no? O sea, todo eso el cristiano tiene que ser sabio. ¿Y cómo ser sabio? Pidiéndole al Señor sabiduría. Sabiduría. Señor, dame sabiduría para hablarle a esta persona. Aún mientras usted está conversando con esa persona. Mientras usted conversa con esa persona, le pide al Señor que le dé sabiduría. Que el Espíritu Santo le dé las palabras correctas, las ilustraciones correctas para hablarle a esa persona. Así es, mis hermanos. Así es. Hay hermanos que dicen: pastores, que yo no sé cómo empezar una conversación. Hermanos, si usted va a moverse de su asiento y quiere llegar al refrigerador, ¿cómo llega? Dando el primer paso, ¿verdad? Bueno, dé el primer paso. Pregunte algo, inicie una conversación, y si ya está la conversación, dígale al Señor cómo puede llevarle de esa conversación a Cristo. Y el Señor le dará la sabiduría. Acuérdese que usted, como creyentes, tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le da sabiduría, amor, poder y dominio propio. Y las palabras sabias para hablarle a esa persona. Ningún creyente puede dar la excusa: señores, que no sé hablar. No, el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a hablar a esa persona. Nos da la sabiduría y las palabras precisas para hablarle a esa persona o a varias personas. Pero lo que quiere el Espíritu Santo es que nos pongamos a su disposición. Y el verso 6 de Colosenses 4 dice: sea vuestra palabra, fíjense, hablando con los de afuera, con los no cristianos,
sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermosa palabra, ¿verdad? Sea vuestra palabra con gracia siempre sazonada con sal. Sí, mis hermanos. Es bonito cuando le damos testimonio a alguien de Cristo. Pero recuerde, en su testimonio no se exalte usted. En su testimonio exalte la obra de Cristo. Porque hay personas que cuando dan testimonio se exaltan en lo que fueron. No, tienen que exaltar al que ahora lo salvó, en lo que usted es ahora. Y eso es lo que el Señor nos dice aquí. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Al que debemos glorificar es a Cristo en nuestro testimonio, no a nosotros mismos. No a nosotros mismos. No debemos testificar para nosotros gloriarnos de lo que éramos antes y cómo era antes yo. No. Sí, debe hablar de lo que era antes, pero debe exaltar al que tiene ahora, a Jesucristo como Señor y Salvador. Sea vuestra palabra con gracia siempre sazonada con sal. La sal, la luz, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. En la primera carta de Pedro, mis hermanos, primera carta de Pedro, miren, aquí el apóstol Pedro nos da también una recomendación, por llamarlo así, muy valiosa. Primera de carta de Pedro, capítulo 3. Leo los versos 14 y 15. Primera de Pedro 3, 14 y 15. Así nos dice la palabra del Señor. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Él nos dice aquí la palabra, que estemos siempre preparados para hablarle de Cristo a cualquiera, ya sea el presidente de la República, como a los que estimamos, lo más bajo, ¿no? Pero debemos hablar de Cristo a todos, estar siempre preparados. Eso nos dice la palabra de Dios. Mis hermanos, esos son las personas valiosas. ¿Es usted una persona valiosa? Sí, es usted una persona valiosa. Todo creyente debe ser una persona valiosa. Todo creyente. Pero lamentablemente, y lo digo muy lamentablemente, a veces callamos. A veces nos avergonzamos de hablarle a otros de Cristo. A veces tenemos miedo de que nos rechacen, de perder amigos, de perder familiares por hablar de Cristo. Mis hermanos, perdonen que lo diga en primera persona. Yo he perdido amigos por hablar la palabra de Dios. He perdido amigos. Pero sé que no les he mentido. Sé que les he dicho la verdad. Y oro que algún día reflexionen en su corazón por la palabra dicha. Pero ese es el precio. Esa es la cruz que debemos tomar y llevar. Pero hay que testificar del Señor. Porque en testificar del Señor hay bendición. Durante cierto tiempo dolor, pero al final sentirá bendición. Sí, bendición. Para todo creyente que habla de Cristo hay una bendición espiritual, una bendición interna que no se puede describir. Y usted lo sabe, hermano. Usted lo sabe, hermana. Cuando le habla de Cristo a otros, hay algo aquí que se llena, que satisface, que se contenta, que se goza, porque el Espíritu Santo está haciendo la obra. Mis hermanos, eso es lo que el Señor Jesús nos manda a hacer, personas valiosas, personas valiosas. Y el Salmo 126, dice, qué precioso Salmo. Salmo 126, leo aquí los versos 5 y 6. Salmo 126, versos 5 y 6,
Miren lo que dice el Señor a los que tenemos el mandato de llevar la palabra tal y como debe ser en todo creyente, en todo seguidor, discípulo del Señor Jesucristo. Salmo 126, versos 5 y 6. Así dice el Señor: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hermosa, ¿no? Hermosa promesa del Señor para los que llevan la semilla, la palabra. A veces lloramos porque nos rechazan personas a quienes queremos, a quienes amamos. Nos rechazan, nos hacen a un lado por hablarles de Cristo, por hablarles la palabra, y no les gusta, y nos duele. Y la palabra de Dios nos advierte eso. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. O sea, podemos llorar, pero vendrán bendiciones. Y irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así que, mis hermanos, el Señor nos reta en esta noche a ser personas valiosas para Él. Sembrar la semilla, hablar de Cristo, ser sal, ser luz y ser, hermanos míos, lo que imparten el Evangelio de Cristo, la preciosa semilla. Eso son las personas valiosas que el Señor utiliza. ¿Es usted una persona valiosa? ¿Es usted un cristiano valioso? ¿Es usted una cristiana valiosa? ¿O es alguien que solamente los domingos y se sienta allí a escuchar el mensaje? No, mis hermanos. Ahora hay que tantos medios, ¿no? Uno tiene un teléfono celular y se conecta con sus amigos o viejos amigos o amigos viejos, como quieran llamarlo, y le hablan, le testifican. Hay muchos medios. No hay excusa. No hay excusa para que la luz se esconda debajo de un almud, sino que la luz debe ser puesta para que alumbre a todos. Mis hermanos, Dios nos da ese privilegio, no a los ángeles, sino a nosotros, de que hablemos del Evangelio a otros. Y a ustedes, mis amigos, yo no me voy a cansar de decirles, a ustedes que escuchan esta palabra, que les gusta la palabra, no me canso de decirles, abran su corazón al Señor Jesucristo, abran su corazón, confiese sus pecados y dígale al Señor Jesucristo que entre para siempre en su vida y sea el Señor de su vida. Pero para que Cristo sea su Señor, primero tiene que ser su Salvador. Su Salvador. Y solo llegará a serlo cuando pida perdón por sus pecados y lo acepte como el Salvador de su vida. Y ahora déjese guiar por el Señor Jesucristo. Mis amigos y hermanos, que Dios los bendiga.